¿Estamos en el neoespinotalámico o en el paleoespinotalámico? No. Entonces acá el glutamato se cree que es el neurotransmisor que probablemente esté involucrado en la transmisión del dolor por las fibras A de tipo delta, y la acción es de milisegundos, ¿no? Recuerden que pues estamos hablando de dolor rápido. La vía paleoespinotalámica es una vía más antigua, transmite dolor por fibras de tipo C. Este dolor tiene unas características distintas del otro. Miren que es lento. Por esta vía puede haber una combinación, o sea, predomina las fibras tipo C, pero pueden haber algunas fibras de tipo A. Lo que sí es importante pues es que realmente ellas ingresen en la parte posterior. Ingresan en la parte posterior, de la sustancia gris medular, y de ahí pues ascienden hasta hacer, digamos, sinapsis en lo que es el tálamo como tal. Pero esta vía también hace digamos, unas estaciones en lo que es la formación reticular, del bulbo. Hace estaciones en la protuberancia y en el mesencéfalo. Este dolor particularmente es un dolor que causa sufrimiento, es un dolor que tiende a crecer en intensidad en el tiempo y está constante en la persona. Normalmente tiene que ver con lesiones a largo plazo o con patologías crónicas que causan dolor. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, pacientes que tienen fibromialgia, que es una enfermedad que van a ver cada vez más común. En pacientes que tienen, por ejemplo, patologías reumatológicas, también lo van a encontrar, siendo estos pacientes usuarios de medicamentos de alta potencia incluso. Es este tipo de dolor el que lleva a que en Estados Unidos estén en la crisis de los opioides. Porque, realmente es que en Estados Unidos usted ingresa a urgencias y por un dolor de cabeza ya le están colocando un opioide. Acá no, acá uno se va con el diclofenaco, pues si ya llega a urgencias se va uno con el diclofenaco, se va con la dexametasona, le coloca líquidos porque a veces con la hidratación mejora el dolor de cabeza. Si no mejora, ya uno de pronto escala un poquito más al tramadol. Sí, incluso la dipirona misma puede usarse como analgésico. Allá en Estados Unidos no, allá en Estados Unidos con un dolor y de una vez le están escalando a meperidina y opioides de alta potencia, porque tienen muy baja tolerancia al dolor los estadounidenses. Y pues porque como tienen recursos, son medicamentos que no son tan baratos, pero ellos, digamos, los tienen a la mano. Entonces eso lleva, los opioides pues tienden a generar, ustedes saben, ¿no?, una dependencia, unos más que otros. Entonces lleva a que estos pacientes se traten un tiempo con opioides, no quieren sentir absolutamente nada de dolor, y cuando ya sueltan el medicamento porque ya pasó el tiempo de tratamiento analgésico, se quedan ahí pegados y se inventan otra patología u otro tipo de dolor para estar continuamente usando estos medicamentos. El caso es que este tipo de dolor sí causa gran sufrimiento y es lo que lleva a las personas con dolor crónico, a la mayoría, a que algunas de ellas tomen la decisión, por ejemplo, de la eutanasia. ¿Sí? Es un dolor bastante desesperante, es un dolor de alta intensidad y es un dolor que con el tiempo realmente tiende a empeorar, a sensibilizar un poco más la persona.
Lo van a ver cuando estén en consulta a pacientes con fibromialgia, yo les había contado. Ellos no, o sea, la fibromialgia empeora por el mal sueño. Y entonces el mal sueño empeora el dolor y el dolor empeora el patrón de sueño. Entonces el dolor los despierta toda la noche, ellos no duermen y es un ciclo. La fibromialgia realmente, si ustedes la leen, no van a encontrar que sea, no, ustedes no encuentran una lesión como tal. Si usted le hace resonancia al paciente, todo está igualito, ¿sí? Realmente es un poco más problemas a nivel de neurotransmisores y pues a nivel nervioso como tal. Y está el dolor referido, que el dolor referido les complica el diagnóstico de lo que es el dolor, el tratamiento no, sino el diagnóstico, la orientación, porque los órganos tienden a doler según su origen embrionario. Entonces les traje eso acá y se dan cuenta, por ejemplo, el dolor que es del corazón es referido en toda esta región precordial y la región medial, sobre todo medial, del brazo izquierdo. Por eso ustedes ven en las novelas que al viejito le da el infarto y a dónde cogía así, se agarra el brazo, porque es un signo muy bien conocido. Pero incluso puede doler el brazo derecho o incluso puede doler el cuello o la mandíbula. Diferentes dolores a nivel torácico pueden generar un dolor parecido al infarto. La zona del, por ejemplo, el hígado es un dolor que se puede irradiar hacia la zona posterior de la espalda, incluso hacia la zona del cuello. Las patologías de vesícula igual. El apéndice, como les dije, en las primeras horas puede doler en región epigástrica y luego migrar hacia fosa ilíaca derecho. Y depende, porque si el apéndice es muy largo, retrocecal, a veces el apéndice es tan largo que puede llegar hasta esta zona. Y entonces puede doler como si fuera hipocondrio derecho. Listo. Esos son ejemplos de dolor referido. Entonces el órgano está ubicado ahí, pero su raíz nerviosa procede un poco más arriba o más abajo de su localización. Y entonces duele, es arriba, en esa zona, arriba o abajo en esa zona, donde llegan las raíces nerviosas. Ese es otro ejemplo de dolor referido. ¿Listo? Importante acá simplemente tener en cuenta cuáles son los tipos de vías de dolor, el espirotalámico y no espinotalámico, y qué tipo de dolor, qué características y qué tipo de fibras se manejan en cada una de esas vías. Eso es lo importante conocer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tomar la parte de la función motora. Entonces, la función motora es la parte efectora del sistema nervioso. Ahorita estamos viendo las aferencias, o sea, lo que llega. Esas son las aferencias, lo que sale. Y la función motora realmente se controla a distintos niveles. Entonces podemos tener función motora que se controla desde la médula, función motora que se controla desde el tronco, ganglios basales y cerebelo, o una acción conjunta. Y lógicamente, pues desde la corteza misma, ¿no? Desde la corteza motora tenemos un control superior. Entonces la corteza motora se ubica por delante del surco central, está el cerebro,
el encéfalo y hay un gran surco, más o menos a este nivel, que es el surco central. Y se ubica sobre todo en la parte, en el tercio posterior de los lóbulos frontales. Usted toma el lóbulo frontal y en el tercio posterior está ubicada la zona de la corteza motora y está justo por delante de la corteza somatosensitiva, que es la que vimos ya en el capítulo anterior, que sería ¿qué? En región parietal. Se divide en tres partes, entonces un área motora primaria, un área premotora y un área suplementaria. Y esto sería más o menos. Entonces, más o menos por acá vendría surco central, eso sería corteza somatosensitiva, eso sería corteza motora, y esta zona, toda esta zona de acá sería la encargada pues, de la parte motora como tal. ¿Por qué la parte de adelante no? Es la de comportamiento. Comportamiento, exactamente. Tiene una función diferente. Entonces, todo esto vendría siendo la corteza motora. ¿Listo? Y la corteza motora primaria estaría ubicada acá, justamente por delante del área somatosensitiva. Y esta zona también tiene su trazado, su mapa corporal. Por eso les colocan acá tronco, brazos, manos, pie. Es decir, esta zona también tiene un homúnculo. ¿Listo? Y entonces el área motora primaria pues tiene la representación topográfica del cuerpo y la estimulación de estas zonas estimula grupos musculares. Entonces, por ejemplo, si ustedes estimulan eléctricamente la zona que dice manos, si ustedes estimulan esa zona, en la zona de la mano, no van a tener un movimiento de un músculo aislado, sino que van a tener un movimiento estereotipado, por ejemplo, agarre, ¿sí? O alguna señal con la mano. Eso es lo que se quiere decir ahí. La estimulación, pues, realmente desata movimientos estereotipados. El área premotora se encuentra, hagan de cuenta que estuviera acá, en esta zona, compartiendo casi el espacio con el área suplementaria, y tiene una representación topográfica igualita que esta, el área premotora, pero pues la estimulación de esta zona genera movimientos mucho más complejos, movimientos musculares mucho más coordinados. Estas dos zonas, pues realmente todas estas zonas trabajan en conjunto. El área suplementaria funciona con las dos anteriores y interviene en la creación de movimientos posturales. Básicamente, el área premotora y el área suplementaria trabajan en conjunto para determinar qué zonas neuronales específicas o qué grupos neuronales específicos debemos estimular para generar el movimiento que nosotros queremos hacer. Si quedáramos solamente con la corteza motora primaria, tal vez podríamos seguir moviendo las estructuras, pero lo haríamos de una manera desordenada, muy poco coordinada y muy poco fina. Entonces eso sería lo que estaría pasando ahí. Y esta es la representación de la corteza motora que tenemos acá. Mire que es muy parecida a la somatosensitiva, ¿no? La única diferencia es que si ustedes notan que en la somatosensitiva la mano no era, o sea, la mano era grande, pero a expensas ¿de quién? Del pulgar. Los otros dedos no tenían una participación como tan grande, acá sí. Porque acá los detalles finos del movimiento de la mano son muy importantes. Y probablemente es una de las cosas que nos distingue de otros mamíferos al examinar el encéfalo. Porque lógicamente otros mamíferos a sus extremidades no le tendrían una representación motora tan grande acá en esta zona. Los únicos que tal vez, y sí, muy seguramente lo tienen, son los primates. Son los primates. Pero acuérdense que ellos utilizan sus extremidades inferiores con el mismo detalle o la misma
finura que las extremidades superiores, ¿sí? Entonces ellos, lo mismo que nosotros hacemos con las manos, ellos pueden hacerlo con las extremidades inferiores sin ningún problema. Y de hecho las extremidades inferiores de ellos tienen esta forma. Básicamente es una mano en los pies, lo que es bastante útil. Y miren la representación motora de la cara. Esto permite un control de todo lo que son los músculos faciales y permite todos los detalles que nosotros le podemos añadir a la expresión facial. Y de hecho hay zonas del cerebro también encargadas de descifrar la expresión facial, sobre todo en el hemisferio no dominante. Se suelen encargar zonas neuronales para el descifrado de la expresión facial. ¿Listo? ¿De la propia o la ajena? Y bueno, la lengua, señor. ¿La expresión facial propia o la que uno ve en los demás? No, la que uno ve en los demás. Es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación, pero no se encuentra como tal en el área de Wernicke, que suele estar en la zona izquierda. Casi todos la tienen o la tenemos o la tendríamos en la zona izquierda. El área de Wernicke que se encarga del lenguaje, pero se ha visto que el descifrado de la expresión facial también es una forma de lenguaje, pero no está incluida en el área de Wernicke. Sí, suele estar en el otro hemisferio. El área de Wernicke maneja sobre todo lenguaje verbal, escrito, ¿sí? Todo lo que usted escucha y descifra, o lo que lee y descifra. Todo, o sea, todo lo que incluye un lenguaje hablado o escrito y que se tiene que someter a un análisis y un descifrado. Eso lo hablaremos en las funciones del cerebro. Y entonces lo que pregunta el doctor es la expresión facial, pero entonces en otros, o sea, lo que vemos en la cara de otros, saber qué está diciendo con esa expresión. Bueno, en las áreas, en el área motora, o sea, hablando de la corteza motora, hay unas áreas como especializadas. O sea, están las tres grandes áreas que vimos y en ellas hay como incluidas unas áreas específicas. Entre esas está el área de Broca. Esta área es del lenguaje, pero esta área no es de interpretación. Esta área es un área que todos utilizamos para activar los grupos musculares específicos para poder hablar. Entonces, el mecanismo es, usted piensa lo que va a decir y ejecuta patrones motores en su lengua y en sus labios y en los músculos de la fonación para emitir esas palabras. De eso se encarga el área de Broca. O sea, básicamente vocalización. Un paciente que tenga una lesión en el área de Broca, usted le habla y va a entender. Y entiende perfectamente el lenguaje. Y él le quiere contestar, pero no haya cómo activar los grupos musculares específicos para poder pronunciar las palabras y toda la parte del lenguaje para poder comunicarse. Entonces pierde esa capacidad. Sin embargo, el lenguaje escrito está conservado. Usted le pide que le escriba y él le va a escribir perfectamente lo que quiere decir, pero no lo va a poder expresar. El campo de movimiento oculares voluntarios, un campo, una zona específica donde se activan grupos musculares para poder nosotros ver a voluntad. Si esta zona se lesiona, nosotros quedamos con mirada fija, porque predomina una zona que está más relacionada con el tallo, que está relacionada con es un reflejo que se llama el reflejo tiene varios nombres, reflejo de la muñeca o reflejo de los ojos de muñeca. Si no se han agarrado algunos muñequitos que usted les mueve la cabeza y ellos prácticamente lo siguen con la mirada. ¿Sí? No, es un efecto. Entonces, es un efecto porque los del muñeco, porque los ojos tienden a quedar fijos según la dirección donde se lo esté colocando. Entonces da el efecto de que él lo sigue con la mirada. Algo parecido le pasa a esa persona. La persona queda con mirada fija.
Él no lo va a seguir a usted con la mirada. Pero si usted toma a la persona y le hace esto, el efecto de tener la mirada fija, pareciera que lo siguiera usted con la mirada. La persona, aunque quisiera, no pudiera ver cosas voluntariamente, no pudiera mover sus ojos de donde están estancados. ¿Listo? Eso hace el campo de movimientos oculares voluntarios. Y el área de rotación de la cabeza, muy parecida a lo anterior. Es un área que trabaja en conjunto con los movimientos oculares. Para a medida que yo quiero ubicar visualmente un objetivo, no lo haga solamente con los ojos, sino que me ayude con la cabeza. ¿Listo? Son algunas de las áreas específicas que ustedes van a encontrar. Y lo pueden ver acá, por ejemplo, el de rotación de la cabeza y movimientos oculares. Miren que están en relación conjunta. Esto sería la zona de la formación de las palabras y mire que queda muy cerca del área de Wernicke, porque el área de Wernicke queda más o menos por acá. Es todo esto. El área de Wernicke realmente es un área compartida, parieto-occipito temporal. Entonces es como una triple frontera, ¿no? Como el Amazonas, que es Brasil, Perú y Colombia. Acá sería una triple frontera, es un área grande y agarra parietal, temporal y occipital. Entonces, el área de Wernicke básicamente es temporal, escucha, traduce. Parietal, los ciegos que utilizan el braille, por ejemplo, estarían usando esa función. Descifrando un lenguaje que no está escrito porque no lo están leyendo con su corteza visual porque no pueden ver, no lo están escuchando, pero lo están sintiendo y lo están sometiendo a una interpretación. ¿Sí? Entonces agarra parieto-occipito temporal y esta zona de Wernicke, cuando ustedes la ven marcada, la ven muy cerquita acá del área de Broca. Básicamente en el área de Wernicke se pensaría lo que vamos a decir, aunque algunos no piensan lo que van a decir. Pero bueno, se van a activar en la mente los patrones de palabras o la idea que queremos decir y el área de Broca la va a ejecutar. Entonces ya pues tenemos un fascículo que es el córtico espinal o la vía piramidal, que la van a escuchar mucho, y son fibras mielínicas grandes que proceden de las células gigantes de Betz y se envían señales con una velocidad de aproximadamente 70 metros por segundo. Eso es bastante. Realmente este fascículo córtico-espinal básicamente nace de la corteza motora y va directamente hacia la médula espinal. Como ustedes lo están viendo acá en este dibujito, esto representaría la corteza y mire que el fascículo baja por cada uno de los hemisferios, pero más o menos al nivel de lo que sería tronco, mesencéfalo. No, un poco más abajo del mesencéfalo realmente, tronco, tallo cerebral, hay una decusación de las fibras, ¿sí la ven? Esa decusación de las fibras, si ustedes notan acá, pues se ve muy pequeñito, pero algunas se cruzan y otras siguen por el mismo lado. Por ejemplo acá. Acá estaríamos viendo el paciente de frente, técnicamente. Entonces esta sería derecha y esta sería izquierda. Y mire que las de la derecha se pasan al lado izquierdo, pero hay unas que van por el mismo lado. Y entonces las que se cruzan se llama fascículo córtico-espinal lateral y las que siguen por delante se llama fascículo córtico-espinal central. Básicamente la función es la misma. Llegar a la zona de la médula donde van a nacer como nervios periféricos que van a ir a las zonas musculares específicas que necesitamos inervar. Entonces, por ejemplo, córtico-espinal, conexión con el miembro superior. Entonces,
Las fibras se decusan, unas van por el lado lateral, otras van por el lado ventral, pero finalmente de esas zonas nacen las raíces periféricas, o los nervios periféricos, que van a inervar la parte muscular de esa zona. Muscular, ¿por qué? Porque recuerden que estamos hablando de motor. Y ya hay la fisiología que ustedes conocen. La liberación de acetilcolina, estimulación de receptores, todo lo que es la parte de liberación de calcio, contracción muscular. ¿Listo? Pero a un control muy fino, porque si se dieron cuenta, la cantidad de fibras que emiten son bastantes. ¿Listo? Y es una conexión prácticamente directa, corteza, con la estructura que vamos a inervar. Hay otras vías que pueden, digamos, estar involucradas en esto. Algunas fibras van desde la corteza hasta el núcleo caudado, otras hasta el núcleo rojo, que lo mencionaremos más adelante, a la formación reticular, los núcleos vestibulares del tronco. Lo que se busca con la conexión con estos núcleos son funciones accesorias. Por ejemplo, en el núcleo rojo del mesencéfalo se puede llegar a regular de cierta manera el movimiento, de forma que si el paciente pierde la vía corticoespinal, él puede seguir moviendo sus estructuras o ciertos grupos musculares, pero ya no lo puede hacer de manera fina. Ejemplo, una persona que trabaje con sus manos, un cirujano, por ejemplo, si llega a tener un daño en la vía córtico-espinal, no quiere decir que del todo que dejara de mover sus manos. Tal vez sí las va a poder mover, pero no va a poder tener los detalles finos y la graduación que tenía antes, sino que tal vez movimientos bruscos, muy poco coordinados, donde no regularía probablemente ni la fuerza ni los detalles de ese movimiento. La corteza recibe unas fibras como tal, unas señales, la corteza motora, y entonces recibe señales de, por ejemplo, la corteza parietal, del área somatosensitiva, lo que yo les hablaba de en parte la retroalimentación que había, corteza sensitiva, corteza motora, que están haciendo alguna actividad manual y pueden sentir si están haciendo la fuerza necesaria o no, qué tan fuerte están sujetando un instrumento, ¿sí? Eso lo perciben con sus receptores y eso llega a la parte parietal, y de la parte parietal se retroalimenta con la motora. Hay fibras que vienen del hemisferio cerebral opuesto, entonces la corteza motora del lado izquierdo, por ejemplo, se puede conectar con la del lado derecho con ciertas fibras y haber una conexión entre ambas. ¿Para qué? Para hacer movimientos coordinados, por ejemplo, escalar o subir una escalera. Cuando ustedes hacen ejercicio que levantan, por ejemplo, peso con las dos extremidades, necesitan algo de coordinación. Reciben del complejo ventrobasal del tálamo. Recuerden que el tálamo hace estación de casi todo, entonces hay unas fibras que vienen de la zona del tálamo que van hacia la zona de la corteza. Y tenemos la vía del núcleo rojo o el fascículo córtico rúbrico. Básicamente son fibras que van desde la corteza hacia la zona del núcleo rojo, que estaría ya prácticamente en el mesencéfalo. Hay conexión con cerebelo también, porque recuerden que el cerebelo es una parte muy importante de lo que es el equilibrio. Y de aquí nace el fascículo rubroespinal, que el fascículo rubroespinal, igualmente que en el anterior, va a inervar diferentes tipos de grupos musculares, pero como les decía, la inervación es muy gruesa, muy tosca, de forma que no permite una graduación tan fina de los movimientos.
Esto es más o menos muy parecido a lo que yo les estaba comentando del refuerzo de la contracción muscular por los receptores a nivel periférico, pero les estaba dando el ejemplo con la corteza cerebral. Acá básicamente les muestran un reflejo que depende de los órganos tendinosos de Golgi, los receptores táctiles y los usos musculares. Entonces básicamente le informa a usted qué tanta tensión hay en un músculo o en un grupo muscular cuando se está haciendo una actividad. El ejemplo más clásico que le puedo decir es cuando ustedes están haciendo ejercicios. Entonces, están levantando peso, digamos, están haciendo bíceps y tienen una posición supina y están haciendo elevación. Y en ese momento los órganos tendinosos informan el nivel de tensión en el tendón, pues para evitar que vaya a ser un desgarro del tendón. Que los usos musculares están informando qué tanta contracción hay en ese momento. Y sus receptores táctiles al mismo tiempo están informando qué tan fuerte se está sujetando esa pesa. Todo eso puede reforzar positivamente o negativamente la contracción de base que usted ya tiene, ¿sí? Para que usted o bien ejerza un poco más de fuerza y presión para elevar ese peso, o más bien tienda a descender. También puede ser un mecanismo protector. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiere decir con el refuerzo de la contracción muscular. El tronco también tiene función motora. Hay unos núcleos reticulares pontinos y unos núcleos vestibulares y unos núcleos reticulares bulbares. Entonces el sistema reticular pontino tiene señales excitatorias que básicamente el sistema reticular pontino y el sistema reticular bulbar pelean entre sí. El sistema reticular bulbar pues tiene señales inhibitorias y el reticular pontino señales excitatorias. Entonces lo que hace es que el sistema reticular bulbar pues tiene señales inhibitorias hacia las motoneuronas anteriores que tienen que ver con los músculos antigravitatorios. Lógicamente el sistema reticular pontino hace lo contrario, él no envía hacia allí señales inhibitorias sino señales excitatorias. ¿Para qué sirve eso? Pues ustedes, si se ponen de pie en este momento, ¿quién va a predominar? ¿Quién va a predominar? Exacto, saquemos una hojita. Ya por allá entendieron el mensaje, saquemos una hojita. Reticular bulbar. Bulbar. Por la fuerza de la gravedad, ¿no? El reticular pontino. El bulbar se opone. ¿Y cuáles son los músculos antigravedad? Los erectores de la columna. ¿Cuáles? Los erectores de la columna. Sí, ¿cuál más? Piernas. Piernas es una cosa muy grande. La cadena posterior. ¿Cómo? La cadena posterior. Los que me cargan de la tensión. Ah, no, sí, eso. Hacemos esto cuando nos vamos a incorporar. Hacemos esto. Glúteos, para poder caer. Exacto. Aunque los glúteos realmente no mantienen como tal. Sí. Esto. Este movimiento, extensión, para mantener la postura. La postura. Y se relaja la zona que posterior. Porque los isquiotibiales que están en la zona posterior, ¿qué hacen? ¿Esto o esto? Esto, ¿cierto? Por eso cuando ustedes se acuestan allá en la máquina, este aquí se ha acostado, el movimiento es este, elevar las piernas hacia atrás o contraerlas, cuando hacen isquiotibiales. Entonces el isquiotibial lo que hace es que acerca el pie hacia la zona glútea, o sea, hacen esto. Y todo lo que son los bastos y los cuádriceps que hacen, extensión. Por eso se trabajan de esta manera. Entonces, antigravedad se estarían activando toda la zona delantera del muslo. Y en la espalda posterior. Y al mismo tiempo tendría que inhibirse ¿quién? La zona posterior del muslo, o sea, los isquiotibiales.
y se tendría que activar todo lo que son los erectores de la columna para mantener la posición. Profe, ¿sí que entre los posteriores están dados por los reticulares bulbares? Los Señor. posteriores. Sí, claro, cuando unos se están activando, los otros se están inhibiendo por este sistema. Aunque este mismo sistema, o sea, el mismo sistema realmente no es que el bulbar, porque el bulbar simplemente emite señales inhibitorias y ya, y el otro señales excitatorias, pero, por ejemplo, en el pontino, y esto sucede en diferentes niveles del sistema motor, a medida que un núcleo emite una señal excitatoria hacia un músculo específico, él de una vez está enviando una señal inhibitoria hacia el otro. O sea, no quiere decir que mientras el pontino está excitando estos de acá, el bulbar está inhibiendo los de acá. No, el mismo núcleo lo puede hacer. El mismo núcleo. Es como, por ejemplo, que yo les diga, hagamos este movimiento. Acá en esto no tiene nada que ver reticular, bulbar o continuo. Esto no tiene nada que ver, eso es un movimiento voluntario de flexión. Y la zona de la corteza envía la señal, llega hacia la zona del bíceps y del braquial que ocasionan flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces lo excitan, pero al mismo tiempo envían una señal inhibitoria. Al mismo tiempo que lanzaron la excitatoria, envían la inhibitoria ¿hacia quién? Hacia el tríceps. Porque el tríceps va a ocasionar extensión. Entonces no puede tener ambas. Entonces una o la otra. Y entonces cuando yo hago esto, la señal se invierte. Y la excitación va por nervio radial, tríceps, y la inhibición hacia la zona de los músculos flexores. ¿Listo? Ahí está integrado. Entonces, para que se den cuenta que no solamente motor es corteza y ya. Y a nivel de médula espinal también hay cierto control motor de lo que yo les decía, por ejemplo, la parte de los reflejos. O el reflejo de la marcha también es un reflejo medular. En los bebés cuando en los primeros meses de vida, antes de que lo pierdan, usted le puede sacar el reflejo de Moro. Usted coge el niño en la camilla, lo agarra de las manos, lo levanta un poquito. No necesariamente tiene que levantarle la cabeza, con que levante el cuerpo, la cabeza puede seguir en la cama. Usted le levanta un poquito el cuerpo y lo suelta, y él va a tener un movimiento de agarre. Se cree que es un reflejo conservado de nuestra vida primaria, que aún se conserva en los primeros meses de vida y se ha ido perdiendo cada vez más a medida de la evolución. Y se cree que era un reflejo que permitía a los bebés de nuestros antepasados primates, al estar en los árboles y tener la sensación de antigravedad de que se están cayendo, buscar con el reflejo de Moro una aprehensión. Estos niños, ustedes han visto videos de pediatría donde cogen, por ejemplo, un lápiz o un lapicero y ellos cierran la mano y usted lo levanta y el niño es perfectamente capaz de mantener su peso con una o con ambas manos. Eso busca el reflejo, y el reflejo se pierde a medida que va avanzando en los meses de edad, se pierde el reflejo completamente. Y pues se cree que evolutivamente para eso servía. ¿El de hoy? No, pero Babinski ya es patológico. Cuando usted tiene un Babinski positivo, eso es patológico. Por ejemplo, el reflejo de la marcha, lo mismo. El reflejo de rascado es también medular. ¿Listo? Algunos reflejos, por ejemplo, como de micción, pueden estar controlados por la médula. Cuando, por ejemplo, usted voluntariamente decide no orinar, estoy en X o Y reunión y me tomo 2 litros de agua y está el aire acondicionado y la reunión empezó a las 8 y tengo ganas de orinar, son las 9, son las 10, son las 12, no puedo salir, se aguanta. Hay un momento en que se inhibe la corteza porque dice, este man voluntariamente está decidiendo por la parte cortical no orinar. Entonces se inhibe la corteza y la médula espinal hace lo suyo y activa el reflejo miccional. Entonces es un control motor desde la parte medular. Se inhibe el mando de la corteza
y el paciente pues micciona, Toma toma el control. el control. Esto se pierde en pacientes, obviamente con sección medular, se pierde. Entonces pacientes con sección medular pues tienen pérdida de control de esfínter y tienen toda esta parte afectada. Y del aparato vestibular, que es la zona de equilibrio, también puede haber o hay control de la parte motora, sobre todo para lo que es restablecimiento del equilibrio. Un ejemplo de función motora desencadenada por el aparato vestibular es el nistagmo que ustedes ven en un paciente con vértigo. Entonces el aparato vestibular envía señales tratando de entender dónde está posicionado el cuerpo y las señales van hacia la zona de los ojos y ustedes ven estos movimientos de sacudida que se llaman los nistagmos. Y este es lo que les decía de los ojos de muñeca. Tiene otro nombre, creo que tiene otro nombre. Yo lo conozco así. Entonces toma una persona y le dice que mantenga la mirada fija. Y usted le gira la cabeza y los ojos pues se mantienen en esa posición. Un reflejo muy parecido a esto, no sé si ustedes han visto estos videos de Instagram o en YouTube, no sé. En gallinas que dicen que las gallinas son un buen estabilizador para grabar videos. Sí, que no se mueve la cabeza. Porque usted coge una gallina, la pone así en el aire y la mueve y la gallina mantiene la cabeza ahí. Y si usted graba un video acá en la cabecita de la gallina, usted no va a tener ningún tipo de vibración ni nada. ¿Sí? Es por este tipo de cosas. El ajuste que hace. ¿De qué le sirve? No sé. Bueno, que también es así. Hay una belleza. Sí, en serio, Reflejo oculocefálico. Bueno, funciona así, señor. O el reflejo oculocefálico. Sí, oculocefálico o ese es el nombre coloquial, ojo de muñeca, ojo de... Profe, ¿usted no ha subido los receptores sensitivos de los circuitos neuronales? ¿Ese no lo sube? No. Listo. Hoy a las 11 de la noche de la tarde. Bueno, les iba a decir una cosa. Pilas porque se me están turnando para faltar. Ya empezaron hoy 5 mensajes de personas enfermas. 5. ¿Qué día hice la clase a las 7? También, como 2 o 3 mensajes igual. No estoy diciendo que no tengan derecho a enfermarse, pero es que justamente siempre en los tercer cortes todo el mundo se enferma. Todo el mundo se enferma. Y no quiero afectarlos, empezar a hacer quiz ni nada, porque les empiezo a bajar la nota de lo que van a sacar total en el proyecto. Entonces ya después la nota del proyecto se les diluye con 3, 4 quizzes y no lo van a ver. Y no quiero que eso suceda, pero es que ustedes lo obligan a uno, la verdad. Sí. Lo obligan a uno. Pues hablen entre ustedes como grupos, o sea, porque no, porque si van a cancelar, ¿para qué me escriben que no van a venir? Pues como son todos raros. Sí, hay gente loca, la verdad. Entonces hablar. Entonces, Uno nunca sabe. Realmente, o sea, sí, realmente, porque si yo hago, me toca hacer a todo el grupo, no puedo coger uno solo y decir, ay, venga, usted no. No vale, Entonces, me toca, o sea, me están obligando. Miren que estamos Me estudiando. están obligando, yo no quiero, pero ustedes me obligan. Bueno, corteza cerebral. La corteza cerebral prácticamente, y diría yo que es la estructura más sofisticada creada hasta el momento en el universo. Y es, creo que el producto máximo de la evolución sería esto, lo más complejo que pudiera llegar hasta este momento. Hay zonas de la corteza cerebral que aún no se sabe para qué funcionan. Y pues tiene múltiples funciones
y vamos a hablar de lo que conocemos hasta este momento. Esto acá, pues básicamente es histología, que muestra, ustedes lo vieron en histología, las capas del cerebro. Si usted toma una lesión en sacabocado del cerebro y lo pone y lo analiza, va a encontrar diferentes capas. Cada una de esas capas, pues digamos, tiene unas funciones específicas, pero no es lo que me interesa de esto. Lo que me interesa es que detallemos las funciones como tal corticales. Esto es un mapeado que muestra la relación de la corteza con núcleos del tálamo. Ustedes saben, corteza está abajo, tálamo, corteza está arriba, perdón, tálamo está abajo. El tálamo, al igual que la corteza, tiene zonas diferentes. Entonces, por ejemplo, esta zona recibe del núcleo dorsomedial del tálamo, esta del ventrolateral, etcétera, etcétera. Que nos permite lo que les dije, cuando se pierden ciertas zonas corticales, se puede conservar algo de funcionalidad y eso sería explicado por la relación corteza-tálamo. Y acá, pues a grandes rasgos, así por encima, les están mostrando funciones en la corteza. Entonces, por ejemplo, acá arriba, habilidades, todo lo que es la parte de habilidades manuales, lenguaje. Esto sería ¿qué? La zona de la audición, porque estamos en el lóbulo temporal. Nuevamente lenguaje, visión, elaboración del pensamiento, todo lo que es corteza motora. Y acá lo vemos un poquito mejor. Surco central, corteza motora primaria, corteza somatosensitiva, y este es el área de asociación parieto-occipito temporal, lo que les digo. En esta área, más o menos por acá, estaría el área de Wernicke. Esta área de asociación parieto-occipito temporal es un área de asociación grande. Si ustedes pierden esta zona, básicamente no es que vayan a dejar de ver, van a poder seguir viendo. Pero no van a poder tal vez interpretar si la lesión está más cerca, como es un área compartida de las tres y la lesión está más hacia occipital, pues probablemente se compromete más el área de asociación del lóbulo occipital. Es decir, estos pacientes tienen una deficiencia de la comprensión del lenguaje visual, entonces puede que no entiendan lo que están viendo o lo que están leyendo. Usted le dice, léame este párrafo, lo lee y no lo entiende. A alguien me va a decir, ay, pero yo también leo ahorita el libro y yo no lo entiendo. No está lesionado, simplemente tiene que trabajar la comprensión lectora. Pero estos pacientes sí, usted le dice, léame y le lee perfectamente un párrafo muy sencillo, un cuento para niños, por ejemplo. ¿Qué significa? Y no puede sacar o sustraer algo esencial de lo que acaba de leer, no puede hacerlo. Pero si por el contrario, bueno, y siempre y cuando usted le pida que lea sin hablar, o sea, que lea mentalmente. Si él lee en voz alta o alguien le lee, él sí va a poder abstraer algo de él. ¿Por qué? Porque no está afectada la zona temporal. Porque no está afectada la zona temporal. O sea, no está afectada la zona de asociación temporal. Entonces está escuchando y sí puede sustraer información de lo que está escuchando. Entonces, esto hace difícil el diagnóstico. Y que cuando de pronto ustedes en un área de neurología se enfrentan a un paciente así, tienen que hacerle pruebas muy específicas para determinar más o menos dónde está la lesión. Y de la parte parietal, todo lo que es la interpretación de estímulos. Ejemplo, lo que yo les decía de agarrar un objeto y darle un significado, ¿no? Entender que lo que tiene es una superficie rugosa y es plana y es como un papel y es áspero, ok, esto parece ser una lija, ¿sí? Por el contrario, esto se siente muy suave, o con sus pies se siente suave, pues esto es un tapete. Entonces, eso haría el área de asociación en la zona parietal. Pero como les dije, casi siempre se cruzan porque, por ejemplo, un traumatismo se suele llevar o la zona completa o gran parte de la zona.
Entonces va a tener como compromiso de diferentes áreas. Ese es el área auditiva primaria, que está en la zona temporal. Una lesión acá, aunque el paciente tenga tímpano normal, oído normal, cadena de huesecillo normal, el paciente no va a escuchar, porque se genera todo el estímulo, pero llega a la corteza y no hay neuronas para interpretar lo que llega. Interpretar en el sentido de convertir esa señal eléctrica que viene del sonido en un lenguaje para la corteza. Entonces no va a poder hacerlo. Hay entonces también el área de asociación temporal, que está incluida acá, que es, pues, digamos, extraer información de todo lo que ustedes escuchan. Entonces, les va a dar, en un paciente que esté en contacto con un idioma que no conoce, pues obviamente lo que tiene la primaria y la temporal funcionando, pues no va a poder, digamos, entender el lenguaje de lo que le están diciendo. Estaba analizando mientras que estaba diciendo. Ahí falta por tu Decía, pero como que no puedo. Primero que todo, antes de que no. 33. Yo de esas son mentiras. ¿Sí ven? Faltan 7. 7. Tenemos 3 hoy. No ha cancelado nadie. Sí, es que estaba hablando y estaba acá, pero como soy hombre, se me dificulta. No puedo. Sí, eso es raro. No. Entonces, no puedo. Bueno, la zona visual primaria, la zona occipital, una lesión en esta zona, lógicamente compromete la visión. Aunque tengamos todas las estructuras oculares y el nervio óptico íntegro, el paciente no va a ver. Y si se lleva toda la corteza, pues va a tener una ceguera total, y si se lleva partes de la corteza, va a tener zonas en el campo visual que están vacías. Anuncias. Como si fueran escotomas. ¿Listo? Área de asociación límbica, bueno, vamos a empezar a ver cada una de ellas. Entonces el área de asociación pareto-occipito temporal, ya se las dije. Interpretan las señales de cada una de las cortezas que están rodeando esta frontera. Básicamente lo que tendríamos es análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Entonces, análisis de la corteza parietal, cómo estoy yo en este momento en posición al espacio. Procesamiento del lenguaje visual, darle sentido a lo que estoy viendo y lo que estoy leyendo. Área de Wernicke, área de compresión del lenguaje. Área de nominación de los objetos. En esa zona de asociación pareto-occipito temporal hay una zona específica de la nominación de objetos. O sea, todo lo que tenemos en nuestra mente, y el ser humano le pone etiquetas y nombres a todo. Todo lo que hemos visto, todos los objetos que hemos tenido contacto a lo largo de nuestra vida y que tenemos un nombre para ellos, están incluidos ahí. Están incluidos en esa zona. Área de asociación prefrontal. Entonces estamos hablando de corteza motora, y pues nos sirve, como hablamos hace rato, que por ahí les mencioné algo, planificar patrones complejos, secuencias de actos motores. Acá en esta zona también se encuentran lo que ustedes han leído de las neuronas espejo. Las imitaciones, que con las neuronas espejo fue que el creador de Naruto se basó para todo lo que era el clan Uchiha. Ustedes no leen, man. Qué incultos, ¿verdad? El creador de Naruto en algún momento había leído sobre las neuronas espejo, la imitación de actos motores al ver que otra persona lo realiza. Entonces, por eso en el clan Uchiha él les coloca la capacidad con el Sharingan de imitar actos motores solamente con verlos una vez. Y realmente es algo así muy parecido. O sea, técnicamente
Si usted es un individuo competente y su mamá y su papá No son primos. no son, no son primos ¿Cómo ha sido por eso? y ambos son de lo mejor de la naturaleza y usted es un individuo competente al que la naturaleza lo está favoreciendo, sí, con ver ciertos actos motores en el tiempo usted puede tener un nivel decente. Pero usted ve personas que ven y ven un deporte y ven y ven un deporte o sí, no. Pero técnicamente para eso están las neuronas espejo, para al usted ver movimientos y detallarlos y someterlos a un análisis de procesamiento, usted poder lograr una secuencia motora muy parecida. La neurona de espejo también se encarga de cuando usted está practicando un deporte o está haciendo alguna actividad, mientras sueña, sigue ejecutando estos actos motores. Y estos actos motores se siguen ejecutando en la conciencia, activando zonas que cada vez van a estar más facilitadas, de manera que con el tiempo y en estos días es como va prácticamente si usted siguiera acumulando horas de experiencia mientras duerme. Pero no todos los individuos son competentes, no todos los individuos son lo mejor de la naturaleza, entonces esto no funciona mucho. Entonces de pronto va a decir, no, para mí nunca me ha pasado, bueno, no sé. Pero sí, el estudiar y repasar mientras dormimos. Hay un problema con eso, que la información que usted estudia ahí no es 100% pegada a la realidad. ¿No? No. ¿Cómo no? Si Uno se vuelve loco. No. ¿Cómo así? Uno estudiando biología está soñando con porque química. no sé si lo empiezan a alucinar un poco. Alucinar un poco y que presentan y que dicen el tema y que no sé qué, pero si ustedes se levantan al día siguiente y analizan lo que vieron ahí, pueden encontrar que no todo lo que vieron o tiene sentido. Tiene sentido en el sueño, pero cuando se levantan no lo tienen. Entonces este tipo de cosas no son muy fiables. Y lo otro es que a veces usted no entiende un tema, se acuesta a dormir y en el sueño piensa que sí lo entiende. Algo me ha pasado. Y uno se levanta motivado. Es la diferencia entre alcanzar un sueño profundo y una fase de sueño superficial. Sí. En la fase de sueño superficial, usted sí puede llegar a entender un tema que acabó de leer. En la fase de sueño profundo no tanto, porque en la fase de sueño profundo llega y toma control la inconsciencia absoluta y mezcla su vida diaria con otras cosas y usted no tiene un control como tal. Pero en las primeras fases de sueño sí. Por eso Nikola Tesla dormía con una cuchara en la mano. Entonces él leía cosas, pensaba en experimentos y él se iba a dormir solamente cuando ya estaba muy cansado. Se sentaba y dormía en una silla y se sentaba a dormir con una cuchara en la mano. En los primeros minutos de sueño se inhiben todas las funciones sensitivas y queda la conciencia pura, o sea, la que queda analizando la información del todo el día. Esta es la máxima expresión de análisis que ustedes pueden llegar. Se puede llegar también a través de la meditación, pero es mucho más complejo. Entonces, cuando queda el estado de conciencia pura, todo lo que usted vio o leyó se somete a un análisis puro, sin mezclarse los problemas de la vida diaria, que tengo problemas económicos, problemas de pareja, que entorpecen la capacidad de funcionamiento de la máquina, porque ya no están cargados solamente ustedes de estudiar un tema, sino que está pensando que mi mamá está enferma, que tengo que pagar el arriendo, que tengo que... Todo esto le resta poder de procesamiento a esa CPU. En esos primeros momentos de sueño se desconecta de todos esos problemas antes de entrar a la fase profunda, porque cuando entre en la fase profunda se va a traer nuevamente todos esos problemas y va a empezar a trabajarlos en sueño. Acá no. En esos primeros momentos, que son de 10 a 15, incluso algunos dicen 20 minutos, que se está quedando dormido, se sometía a análisis lo que él había leído o lo que estaba intentando llegar mediante ecuaciones o experimentos, y podía encontrar la respuesta o encontrarle un sentido más lógico en lo que estaba leyendo o estudiando. Cuando ya entra la fase de sueño profundo, se pone hipotónico, se suelta la cuchara y la cuchara golpea el piso y él se despierta. Y cuando se despierta, tiene en la mente todavía lo que acabó de analizar, porque queda. No es como en el sueño, que en el sueño usted en los primeros momentos de conciencia ya de alerta se pierde y se desvanece. Acá no.
esta información puede durar un momento. Entonces puede decir, ¿cómo lo vi esto? Y se paraba y lo anotaba. Y seguía trabajando hasta que sentía nuevamente la necesidad de dormir. El problema es que en esta fase de sueño no se descansa todavía. Porque era para analizar. Porque en esta fase de sueño no ha entrado en la fase de movimientos oculares rápidos, la REM, que ya es donde empezamos a descansar. Pero no sería contraproducente después de cierto tiempo, porque ya no está... Cuando ya no descansa en absoluto, se va a comprometer su capacidad de análisis. Pero digamos que era una técnica muy útil que podía él utilizar cuando sentía la necesidad de que alguien superior a él lo ayudara, y alguien superior a nosotros es la conciencia pura. Es el estado más puro de conciencia, porque en ese estado de conciencia no existe su personalidad, no existe nada, solamente es un análisis puro. Entonces, no es el único, de hecho varios utilizaban métodos muy parecidos. Y ustedes lo pueden utilizar en algún momento que lleguen a estudiar algún tema, se van a dar cuenta que se van cansados a dormir, y en esos primeros momentos antes de entrar en un sueño profundo pueden llegar a encontrar de pronto una respuesta, o pueden sentir que de pronto ven con más claridad un tema, pero esto solamente se alcanza si de verdad están demasiado comprometidos con lo que están leyendo. O sea, si la persona no está comprometida o no está interesada en lo que está leyendo, sencillamente se va a ignorar, no va a pasar. Bueno, entonces todo esto es neuronas de espejo, el seguimiento de patrones motores. Área de Broca, ya lo leímos, ¿cierto? Área de asociación límbica. Esta es interesante porque se encuentra en la zona del lóbulo temporal y en la porción ventral del lóbulo frontal. Tiene que ver con la motivación y con las emociones. Esta área es muy interesante porque esta área queda muy cerca de lo que es el bulbo olfatorio, por eso les puse esa imagen ahí. Por eso ciertos olores pueden evocar sentimientos. Entonces la niña huele un perfume y dice, ay, este era el de mi ex que me trataba mal, cómo lo extraño. Y se siente y empieza a sentirse como se sentía en esos momentos. Pero es muy fugaz, la sensación no perdura mucho. O un olor que le evoca a uno la infancia. Todos tenemos olores que pueden evocar la infancia, o ciertos momentos, sean para bien o para mal. Esos momentos normalmente están grabados en la memoria porque significaban algo, o algo muy desagradable o algo muy agradable. Entonces, esta área de asociación límbica tiene esa capacidad, y también tiene que ver mucho con la parte pues, de la motivación, ¿sí? El problema es que esta zona o esta área como tal, los estímulos son muy fugaces. No podemos depender, por ejemplo, ustedes de pronto tal vez lo han leído por ahí en esos cursos motivacionales, que no se puede depender de la motivación, sino que se tiene que depender de la disciplina, porque toda esta área de asociación varía mucho el estado de ánimo. Entonces hoy pueden tener la motivación más grande del mundo y sentir que van a ser especialistas, y mañana dicen yo no soy capaz con esto y yo no voy a llegar ni día, mejor dicho, como ellas que se levantan y dicen no, yo voy a ser cirujano cardiotorácico, oncólogo pediatra. Entonces esos golpes de motivación no pueden esperarse cada vez que vamos a hacer algo, porque no van a llegar. Estos golpes de motivación son fugaces. Por eso se recomienda que la persona dependa netamente de la disciplina, del hábito conductual, y todos los días se acostumbra a leer, por ejemplo, 20 hojas, todos los días se acostumbran a hacerlo. Entonces, esto es área de asociación límbica. Área de reconocimiento facial. Esta zona tiene mucha relación con la parte de asociación occipital, y esto no es lo que les decía de la expresión facial, esto es distinto. Reconocer caras, que en nuestra especie es muy importante, porque las otras especies, si usted se da cuenta, se reconocen es por el olor.
porque entre ellos se parecen prácticamente todos, y las especies de mamíferos, muchos de ellos tienen dificultad para la identificación de colores, entonces no se pueden distinguir entre ellos muy bien por patrones de pelaje o manchas, ¿sí? O alguna característica, sino que lo hacen por el olor, y entonces nosotros sí, pues como le damos mucha importancia a la zona visual y nuestra expresión, nuestra capacidad genética derivada en tantos, pues, colores de piel, tipos de cabello, tipos de ojos, tipos de todo, que hay muchos patrones distintos, lo que origina la necesidad de poder reconocer a las personas con las que tenemos una relación o cercanía, o, pues por sus rostros, y darles una etiqueta. Esta área se puede lesionar, y hay una película que se basa en ello. Y la persona pierde la capacidad de reconocer a todo el mundo por su rostro, no es capaz de hacerlo. Ahora, la voz es otra cosa, porque por la voz sí puede seguirlo haciendo, porque la voz ¿a dónde entraría? Temporal. Si temporal es intacto, por la voz puede sacarlo. Pero en la parte visual, o sea, está viendo la cara de su pareja o está viendo la cara de su mamá o de su papá, reconoce que tiene ojos, usted le puede decir descríbame, puede decir tiene los ojos azules, tiene el cabello rizado, ¿y ella quién es? No sé quién es, no puede interpretar quién es esta persona, ¿listo? No puede tomar los patrones de su rostro y evocarlo al que tiene en la memoria para sacar la etiqueta y decir esta persona es esta persona. Entonces eso se puede perder. Las lesiones solamente de ese lugar son muy raras, pero pueden presentarse. Hay algunos casos en el mundo. Acá les muestran cómo el área de Wernicke recibe señales de toda la zona de la corteza que está siendo rodeada. Una lesión en el área de Wernicke compromete en gran medida el lenguaje y básicamente va a reducir a la persona bastante porque le quita su interacción humana. Tanto escrita como verbal, porque es un área que se condensa. Como ustedes la ven acá, es un área un poco más condensada, no está tan dispersa. Por lo tanto, lesiones específicas en esa zona prácticamente se pueden llevar el área de Wernicke por completo. Y les puede pasar, por ejemplo, en pacientes que tienen accidentes de tránsito y que duran muchos meses en un psicoedema cerebral y cuando despiertan quedan con deficiencias del lenguaje para toda la vida, no se comunican. Pacientes con ACV se puede comprometer esto acá también, ¿sí? Con alguna especie de tumor o meningitis y entonces el paciente toca esperar que pase el proceso para ver cómo quedó, porque esto es muy difícil de recuperar. Ustedes saben que las neuronas no se dividen y más en adultos. En niños se han visto que en niños, por ejemplo, niños pequeñitos que están aprendiendo algún tipo de lenguaje tienen alguna meningitis o algo y se llevan esta zona y se trabajan y pueden volver a hablar y volver a comunicarse, porque básicamente el hemisferio contralateral empieza a suplir rápidamente la necesidad y como que crear un área de Wernicke suplementaria y la va trabajando en el tiempo. Pero en adultos esto no se puede lograr porque ya lo que está, los que estamos y ya no entra nadie más. Entonces se daña y el hemisferio contralateral ya no puede crear de la nada una función. Con algo de terapia física se puede mejorar de pronto la parte de pronunciación, algo, pero la parte de la comprensión se la lleva completamente. Entonces queda el individuo incomunicado. Y el área de Wernicke y el área prefrontal básicamente son los que hacen que el ser humano sea ser humano. ¿Listo? Esto por el lenguaje. Los otros mamíferos se comunican entre ellos, sí, pero no lo hacen a la manera que hacemos nosotros, con un lenguaje tan fino. Y esto es el área de comportamiento. Si perdemos una o la otra, el ser humano pues deja de ser ser humano, básicamente. O sea, pierde todo lo que hace, digamos, funcional un ser humano, su lenguaje y su capacidad de comportamiento.
El área de Wernicke casi siempre está ubicada en el hemisferio izquierdo, casi siempre para la mayoría de población. Y pues acá hay un concepto de dominancia. Sí. Y pues se cree que hay cierta probabilidad de que esté ubicado en el otro hemisferio según la dominancia de la persona. ¿La dominancia en cuanto a qué? La dominancia en cuanto a su hemicuerpo. Por ejemplo, acá ¿cuántos zurdos hay? ¿Cuántos hay? No hay más zurdos. Bueno, yo soy zurdo, por ejemplo. Yo soy zurdo. Los zurdos son aproximadamente 10% de la población mundial. Y los diestros, que son la gran mayoría, su hemisferio dominante es el izquierdo, por la deposición de las fibras. En los zurdos, el hemisferio dominante tiende a ser el derecho. Entonces hay cierta probabilidad de que el área de Wernicke esté en esta zona, pero no hay garantía. Y bueno, concepto de dominancia, ya que estamos acá tocando el hemisferio dominante y no dominante, según lo que se decía cuál es el hemisferio dominante y no dominante, en el dominante estará el área de Wernicke. Y en el no dominante habrán otras áreas, como por ejemplo la interpretación de la música, la abstracción, capacidad, por ejemplo, de ver una pintura o ver una escultura y poder abstraer algún pensamiento de ella, ¿sí? Pero siempre y cuando sea arte pasado, no el de ahorita que es un arte contemporáneo. Se tira a alguien y se llena de pintura y empieza a revolcarse en un pozo de cartulina. A veces los problemas tienen entonces no, arte de verdad. Y entonces eso, todo lo que es la parte de, hay una zona específica en el hemisferio no dominante para saber con el tono de la voz y con la expresión no verbal lo que quiere, la información que da una persona al analizarla de esa forma, la parte artística, bueno, el cálculo, todo eso quedaría en el otro hemisferio. En el hemisferio dominante básicamente predominaría lo que es el lenguaje. Y alguien me dirá, bueno, y si uno termina trabajando y termina desarrollando las dos extremidades, pues depende, porque si lo hace cuando sea adulto, normal, o sea, igual la configuración de su cerebro seguirá. Lo único que hace es que como que facilita las señales de la corteza hacia su extremidad no dominante, como para empezar a regular esos impulsos y hacerlo más fino con la práctica. Por ejemplo, bueno, eso creo que le pasa más a los zurdos, pero no sé si a los diestros. Por ejemplo, los zurdos somos capaces de hacer algunas cosas con la derecha, normal. Sí, por ejemplo, yo para recortar utilizo la derecha, no utilizo la izquierda. Y no tengo ningún problema. Pero para cepillarme o para comer, netamente necesito mi mano izquierda. Y estos días ha sido difícil porque esas funciones me toca suplirlas con la derecha y no se hace con la misma exactitud. Y comer tampoco, no. No, solo puedo comer con la izquierda, no puedo comer con la derecha. ¿Señor? O sea, comer es Llevar a la boca. Llevar a la boca. O sea, agarro la cuchara de una manera. Pero por ejemplo, para manejar no tengo ningún problema. Estoy manejando con mi mano derecha, meto cambio y agarro volante sin utilizar la izquierda. Normal. Sí, yo estoy manejando normal. ¿Cómo? Sí, sincrónica. Los hombres tenemos esa característica. Sé que para ustedes de pronto no, que no. Pero para nosotros es muy bien. Yo aprendí a manejar en el Grand Theft Auto de mi madre. Pero sí, con la derecha, cambios y normal. Sin usar la izquierda para nada. Por ejemplo, yo jugaba tenis en el colegio y no usaba la izquierda, usaba la derecha. Sin ningún problema. Entonces, ocurre esto y para escribir nos toca voltear el cuaderno.
no se escribe así. Bien como así. Sí. Entonces, son ciertas cosas. Si un niño, por ejemplo, desde muy temprana edad se acostumbra a ser ambidiestro, pues, digamos, tiene muchísima más facilidad que un adulto a esos sectores empezar a hacerlo. Y tal vez los conceptos de dominancia, pues, sean mucho más inespecíficos en ambos lóbulos porque se empiezan a desarrollar casi que con igual potencial. Entonces, esto varía mucho y todavía está sometido a estudio. Tiene una especie de traumatismo cuando ya sea grande y se le daña un lado. Entonces, con el otro. Pero en un adulto normal, sí. No, en esos ambidiestros. En nuestros ambidiestros, pues es que los ambidiestros realmente son mucho más escasos. Ambidiestros verdaderos. Ambidiestros verdaderos, o sea que todo lo que hacen con la izquierda lo pueden hacer exactamente, perfectamente con la derecha. Esos son los verdaderos ambidiestros. Porque si yo utilizo para algunas cosas la izquierda, pero no puedo usar la derecha, no es ser ambidiestro. Un verdadero ambidiestro es más extraño todavía y no hay datos sobre ellos. O sea, tendría que haber estudios en una población suficiente para ver en ellos cuando hay lesiones neurológicas si habría más secuelas o si habría menos secuelas. Y si se encontraran que hubieran menos secuelas, pues es porque se reparten equitativamente las funciones a ambos hemisferios. Pero eso sería extremadamente raro. Profe, y una persona que tenga como predominancia, digamos, que sea derecho, pero como tal use las manos, que sea la predominancia derecha, pero en el pie, como pues, para jugar, predomina más en la izquierda. ¿Eso ya es como cuestión de práctica o...? Sí, puede ser de pronto que cuando empezó a jugar